El 14 de octubre de 2025, el Consorcio Austral de Radioastronomía publicó datos que debieron haber sido noticia global de inmediato. Mientras tanto, la Agencia Espacial Europea mantuvo sus propios registros espectrométricos bajo llave durante 12 días enteros. 12 días de silencio institucional mientras radiotelescopios en el hemisferio sur detectaban algo que no debería provenir de un cometa. Emisiones rítmicas de baja frecuencia, pulsando entre 18 y 47 Hz, como los latidos de un corazón mecánico cruzando el vacío interestelar. El objeto en cuestión es 3I Atlas. El 13I significa tercer visitante interestelar confirmado, pero aquí está el problema. Los cometas no emiten sonidos, al menos no deberían. Y cuando la ESA finalmente liberó sus datos, sin explicación para la demora, los números solo hicieron que todo fuera más extraño. ¿Qué es exactamente lo que estamos oyendo a 87 km por segundo? ¿Y por qué tardó casi 2 semanas para que una de las principales agencias espaciales del planeta admitiera que también estaba viendo el mismo fenómeno? Porque lo que viene a continuación podría cambiar por completo nuestra comprensión de quién o qué está viajando entre las estrellas. cerca de 0 millas por hora, o aproximadamente 3 veces la velocidad de escape solar. Para contextualizar, la velocidad de escape solar es lo mínimo necesario para que algo salga del sistema solar para siempre. 3I Atlas lo está haciendo con holgura. Cualquier cosa por encima de 1,0 significa trayectoria hiperbólica. No hay retorno, el objeto pasa una vez y desaparece en el cosmos, pero 1,93 es extremo incluso para estándares interestelares. Oumuamua, el primer visitante confirmado en 2017, tenía una excentricidad de 1,2. Borisov, el segundo en 2019, registró 3,36, pero era claramente un cometa común de otra estrella. 3I Atlas está en esa zona intermedia, demasiado rápido para ser capturado, demasiado preciso para ser aleatorio. Durante el perihelio, el punto más cercano al Sol, 3I Atlas pasó a 1,4 unidades astronómicas. Una UA es la distancia Tierra-Sol, aproximadamente 150 millones de kilómetros. Entonces, 1,4 UA significa que el objeto quedó un 40% más lejos del Sol que nosotros, pero aún dentro de la órbita de Marte. A esa distancia, un cometa típico debería estar hirviendo. Los volátiles, hielo de agua, monóxido de carbono, metano, deberían sublimarse violentamente, creando esa característica cola luminosa. Piensen en esto. Están a 1,4 UA del Sol. Sus modelos dicen que la superficie de un cometa debería alcanzar entre 200 y 250 Kelvin. Esto es algo entre 73 degrees y 23 degrees. Frío, pero lo suficientemente cálido para que los icebergs cósmicos comiencen a desintegrarse. Sin embargo, los sensores infrarrojos registraron zonas localizadas a 340 kappa, el equivalente a 67 degrees. Esto es temperatura de un día caluroso en la Tierra, no de un bloque de hielo orbitando en el espacio profundo. Es decir, el objeto estaba mucho más caliente de lo que debería, pero no estaba perdiendo hielo a la velocidad esperada. Es como si calentaran un cubo de hielo a 67 degrees, y este se derritiera más lento de lo que debería. Algo está reteniendo calor de forma anómala, o generando calor internamente, o ambas cosas. Ahora viene la parte que hizo que el Consorcio Austral de Radioastronomía publicara apresuradamente: las emisiones sonoras. Lo que los radiotelescopios detectaron fueron ondas de radio de baja frecuencia en el rango de 18 a 47 Hz. Cuando se convierten en señales audibles, un proceso estándar en radioastronomía, estas ondas se transforman en pulsos graves, casi subwoofers cósmicos. 3 observatorios independientes lo confirmaron: el complejo de antenas Andino en Chile, el Observatorio de Ondas Largas de Woomera en Australia y el Array de Interferometría Austral en Argentina. 3 continentes, 3 instrumentos diferentes, la misma anomalía, como señala la Dura Tiroir. Elena Moreno, astrofísica asociada del Observatorio Andino. Esperábamos ruido de banda ancha, emisiones caóticas típicas de interacciones magnéticas con el viento solar. Lo que recibimos fue una serie armónica con intervalos de 2,7 segundos. Eso no es caos, eso es periodicidad mecánica. Un cometa normal puede emitir ondas de radio debido al plasma generado por la sublimación de volátiles interactuando con el campo magnético solar, pero esas emisiones son irregulares, como estática. Lo que 3I Atlas está haciendo es diferente: armónicos estables, como si algo estuviera resonando internamente. Los resonadores mecánicos, cavidades, superficies que vibran a frecuencias específicas, producen patrones así. La desgasificación caótica no los produce.
Y aquí está el detalle técnico que debería asustarte. La periodicidad de 2,7 segundos se mantuvo constante durante 96 horas consecutivas de observación. Fluctuaciones de temperatura, variaciones en la intensidad del viento solar, cambios en la orientación del objeto. Nada de esto alteró el patrón. Es como si 3i Atlas tuviera un reloj interno. Análisis espectrométricos realizados por el Telescopio Espacial Meridiano, un observatorio orbital dedicado a la espectroscopia infrarroja, identificaron trazas de aleaciones de titanio-aluminio en la composición superficial de 3i Atlas. Específicamente, concentraciones 600% por encima del patrón cometario esperado. El titanio y el aluminio son elementos raros en el universo. No los encuentras en abundancia fuera de procesos específicos como la fusión nuclear en estrellas masivas o, y aquí está la implicación inquietante, procesos de fabricación industrial. Primero, 3i Atlas es un fragmento de colisión planetaria extrasolar. Imagina un planeta rocoso con núcleo metálico colisionando con otro cuerpo masivo. El núcleo expuesto, rico en metales pesados, es eyectado al espacio y pasa miles de millones de años vagando hasta cruzar nuestro sistema solar. ¿Posible? Sí, probable, menos de lo que nos gustaría. El titanio-aluminio no sería un accidente geológico, sino un diseño intencional, materiales elegidos por su resistencia y ligereza. Armand Leclerc, geofísico del Instituto de Mineralogía Comparada de Lyon. Si esto es natural, estamos siendo testigos de un tipo de cuerpo celeste que nunca hemos catalogado. Si no es natural, entonces la pregunta cambia de ¿qué? ¿A quién? Porque hay más de 3 y cada una hace que las explicaciones naturales sean más difíciles de sostener. Porque hay más de 3 y cada una hace que las explicaciones naturales sean más difíciles de sostener. Los modelos térmicos esperan un gradiente suave de la región iluminada a la región en sombra. 3i Atlas presenta puntos calientes aislados, áreas de 340 K, mientras que zonas adyacentes permanecen a 210 K. Esto sugiere fuentes internas de calor o superficies con propiedades reflectantes, rol absorbentes, altamente variables. Ninguna topografía cometaria conocida produce este efecto. Los armónicos detectados están en múltiplos enteros de la frecuencia fundamental: 18 Hz, 36 Hz, 47 Hz, aproximadamente 2,6 veces la fundamental. Esto es comportamiento de resonador acústico, no de plasma en turbulencia. ¿Probabilidad de ocurrencia natural en un cometa? Estimaciones preliminares sugieren menos del 0,03%, 1 en 3000. Cálculos retroactivos muestran que el objeto pasó a 4,7 UA de Júpiter en junio de 2025. Cualquier cuerpo en esta proximidad sufre una deflexión medible. 3i Atlas sufrió una deflexión 18% menor que la prevista, como si su masa real fuera diferente de la masa aparente estimada por brillo. O la densidad es anómala, o hay un efecto de arrastre no gravitacional que aún no hemos identificado. Estos chorros crean asimetrías, empujes laterales que alteran la rotación del cometa. 3i Atlas no muestra chorros visibles, pero mantiene una rotación estable de 11,4 horas, medida por variación de brillo. Para un objeto sin chorros, esta rotación es demasiado perfectamente estable. Sin precesión, sin arrastre atmosférico interno, es como si fuera un objeto sólido, no una pila de escombros helados. La curva de luz de 3i Atlas varía solo 0,14 magnitudes a lo largo de su rotación. Esto implica una superficie casi uniforme, o una geometría demasiado simétrica para un cometa. Asteroides esféricos, ricos en metal, tienen curvas de luz así. Los cometas irregulares, no. Anomalía 6, espectro de reflectancia en el ultravioleta. Datos del telescopio orbital UAB-SCAN muestran reflectancia anómala en 285 nanómetros, longitud de onda absorbida por compuestos orgánicos complejos, o, alternativamente, por ciertos revestimientos cerámicos usados en la reentrada atmosférica de naves espaciales. La firma no corresponde a hielo de agua, silicatos o carbono amorfo. Los radiotelescopios pueden captar señales terrestres, transmisiones de satélites, microondas, incluso relámpagos distantes. Pero 3 observatorios independientes en continentes separados, con ventanas de observación diferentes, capturaron el mismo patrón. Y todos filtran radiofrecuencias terrestres conocidas antes del análisis. Las emisiones de 18-47 Hz están por debajo del rango de telecomunicaciones comerciales, generalmente por encima de 30 MHz. La probabilidad de contaminación sincronizada entre sus ubicaciones es estadísticamente despreciable, cercana a 0. La probabilidad de una contaminación sincronizada entre sus ubicaciones es estadísticamente insignificante, cercana a 0.
Los cometas pueden tener géiseres activos que se encienden y apagan a medida que las áreas congeladas se calientan y enfrían durante la rotación. Pero 3I Atlas no muestra una cola visible, no tiene chorros detectables y su patrón armónico es demasiado estable. La desgasificación es caótica por naturaleza. La presión interna varía, las superficies colapsan, las tasas cambian. Ningún modelo de sublimación cíclica reproduce armónicos con una precisión de 2,7 segundos durante 4 días seguidos. Explicación 3. Magnetosfera interactuando con el viento solar. Los cometas no tienen campos magnéticos intrínsecos fuertes. No poseen núcleos metálicos líquidos como los planetas. El plasma ionizado de la coma puede interactuar con el campo magnético solar, generando emisiones de radio. Pero estas emisiones son de banda ancha, no armónicas. Y 3I Atlas presenta una actividad de coma mínima. Sin plasma denso no hay interacción magnética significativa. Cada explicación naturalista tropieza con los mismos obstáculos: periodicidad, estabilidad, composición metálica, ausencia de comportamiento cometario estándar. Hipótesis 1. Núcleo metálico primordial expuesto. 3I Atlas podría ser el núcleo metálico de un protoplaneta destruido en otro sistema estelar, eyectado durante una formación planetaria caótica. Los núcleos metálicos tienen alta densidad, reflectancia característica, y podrían, bajo condiciones específicas, desarrollar resonancias internas debido a ciclos térmicos. ¿Plausible? Sí. ¿Sin precedente? También sí. Nunca hemos observado un núcleo metálico interestelar puro. Sería el primero de su tipo. Pero los componentes centrales hechos de aleaciones duraderas podrían sobrevivir. Las resonancias mecánicas podrían ser ecos de sistemas antiguos, cavidades de propulsión, estructuras de soporte, incluso paneles deformados vibrando bajo la radiación solar. No sería una nave activa, sino un fantasma tecnológico. Hipótesis 3. Semilla planetaria o sonda biológicamente inerte. Algunas teorías de panspermia sugieren que civilizaciones avanzadas podrían enviar semillas, pequeños objetos protegidos que contienen materiales prebióticos o instrucciones moleculares para la vida. Estos objetos viajarían por millones de años, activándose solo bajo condiciones específicas: proximidad a una estrella, detección de atmósfera planetaria. 3I Atlas podría ser algo así, no una nave tripulada, sino un mensajero pasivo. Y es aquí donde la ventana temporal se vuelve crítica. Las agencias espaciales embargan datos por razones legítimas: revisión por pares, calibración de instrumentos, verificación de anomalías antes de alarmas falsas públicas. Pero 12 días es mucho tiempo para una anomalía de esta magnitud. Y cuando la ESA finalmente liberó sus registros espectrométricos, estos vinieron sin declaración oficial, sin conferencia de prensa, solo una carga silenciosa en el repositorio público. Y cuando la ESA finalmente liberó sus registros espectrométricos, vinieron sin declaración oficial, sin rueda de prensa, solo carga silenciosa al repositorio público. La transparencia en descubrimientos astronómicos potencialmente revolucionarios es protocolo internacional desde el Tratado del Espacio Exterior de 1967. Los datos sobre objetos de origen incierto deberían compartirse rápidamente para permitir observación global coordinada. La ventana para imágenes de alta resolución de 3I Atlas se cierra el 8 de noviembre de 2025. Después de esa fecha, el objeto estará a 4,2 UA de la Tierra, es decir, 17 veces la distancia Tierra-Luna, o unos 630 millones de kilómetros. A esa distancia, incluso los telescopios más grandes solo captarán píxeles borrosos, detalles superficiales, variaciones térmicas, confirmaciones espectrográficas. Todo será imposible. 3 semanas para decidir si vale la pena enviar una sonda de interceptación, movilizar más observatorios o simplemente documentar y dejar ir. Si 3I Atlas fuera un núcleo metálico natural, aprenderíamos que la formación planetaria en otros sistemas estelares puede ser lo suficientemente violenta para eyectar núcleos enteros al espacio interestelar. Esto informaría los modelos de migración planetaria, la composición química de exoplanetas y aumentaría las posibilidades de encontrar más objetos similares en el futuro. Importante para la astrogeología, pero no revolucionario. La confirmación de tecnología extraterrestre, incluso muerta, incluso antigua, sería el descubrimiento más significativo de la historia humana. No solo probaríamos que no estamos solos, sino que otras civilizaciones alcanzaron capacidad de viaje interestelar. Esto redefiniría la biología, la filosofía, la política internacional, las prioridades científicas, la escala de Kardashev, la paradoja de Fermi, la ecuación de Drake. Todos esos marcos teóricos serían obsoletos o finalmente respondidos. Si lo dejamos pasar sin investigación suficiente, nos quedaríamos con datos inconclusivos y décadas de debate,
Easy se convertiría en la frase más frustrante de la ciencia moderna. Protocolo 1. Máxima cobertura observacional hasta el 8 de noviembre. Todos los grandes telescopios con visión clara hacia la trayectoria de 3I Atlas deberían ser redirigidos. Hubble, James Webb, si la órbita lo permite, observatorios de radio de largo alcance, telescopios infrarrojos terrestres. El tiempo de telescopio es precioso y disputado, pero esta ventana no se repite. Alcanzarlo requeriría un lanzamiento con los cohetes más rápidos disponibles, algo en la clase de New Horizons, que alcanzó 16 km en dirección a Plutón. Aún así, sería sobrevuelo, no un encuentro. Cámaras de alta velocidad, espectrómetros de masas, magnetómetros, todo debería recolectar datos en segundos. Compensación. Costo estimado de US 800 millones a US 1,2 mil millones. Ventana de lanzamiento de 5 días. Viable solo si la decisión se toma esta semana. Riesgo técnico alto debido a la velocidad extrema, pero el retorno científico sería inestimable. Asciende a US 1,2 mil millones. Ventana de lanzamiento de 5 días. Viable solo si se toma una decisión esta semana. Riesgo técnico alto debido a la velocidad extrema, pero el retorno científico sería inestimable. La comunidad astronómica global debería establecer un repositorio de datos abiertos para 3I Atlas. Observatorios amateurs, universidades, agencias espaciales, todos depositando espectros, imágenes, mediciones térmicas en tiempo real. Ciencia ciudadana de vanguardia, como se hizo con Oumuamua. Ningún país por sí solo, ninguna agencia por sí sola, debería controlar los datos de un objeto como este. Si hay una posibilidad, por pequeña que sea, de que estemos viendo evidencia de tecnología extraterrestre, esto le pertenece a la humanidad, no a un puñado de instituciones con grandes telescopios. La Vía Láctea contiene entre 200 y 400 mil millones de estrellas. Probabilísticamente, la vida inteligente debería existir en algún lugar, en algún momento, pero nunca la hemos detectado. Ninguna señal de radio inequívoca, ningún artefacto confirmado, ninguna megaestructura. El silencio cósmico es ensordecedor. La composición química sugiere procesos raros o diseño. La trayectoria sugiere un origen en otro sistema estelar, posiblemente hace millones de años. O estamos presenciando geología exótica, un tipo de objeto celeste que nuestros modelos aún no predicen, o estamos escuchando el susurro fosilizado de algo que cruzó el vacío interestelar con un propósito. Después de eso, 3I Atlas se convertirá en un punto de luz que se aleja, reducido a notas a pie de página en papers académicos y discusiones interminables en foros de astronomía. Lo interceptamos en medio de su viaje. Iba a otro lugar, o quizás a ningún lugar, solo a la deriva, como un mensaje en una botella cósmica, esperando que alguien, en algún lugar, estuviera mirando en el momento adecuado. Ahora la pregunta no es, ¿hay algo ahí afuera? La pregunta es, ¿qué hacemos con lo que encontramos? O 3I Atlas confirma que procesos naturales que aún no comprendemos pueden crear objetos extremadamente inusuales, obligándonos a reescribir partes significativas de la astrofísica y la formación planetaria. O nos entrega el primer artefacto interestelar de la historia humana, cambiando permanentemente nuestra posición en el cosmos. Si tienes una teoría, una duda, o simplemente quieres seguir el desarrollo de esta historia, déjalo en los comentarios. Suscríbete para no perder las actualizaciones, porque si algo sucede en los próximos días, querrás estar aquí cuando lo reportemos. Silencioso, metálico, pulsando a intervalos de 2,7 segundos, como un corazón antiguo que nunca dejó de latir, cruzando la oscuridad entre las estrellas, esperando que alguien finalmente escuchara.